¿Listo? Pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya son 2 años de lo de Fernando, ¿sí? Pues como sea, lo hemos sobrevivido. Y para nosotros es un homenaje esta presentación del libro de Duerme Vela, ¿sí? Entonces, tenemos 4 expositores breves. El primero, el doctor Manuel Alejandro, él está en Mexicali ahorita, vino el martes a hacer la otra presentación y se tuvo que regresar a Mexicali. Manuel Alejandro es doctor en lingüística, estuvo en París, en la Sorbona París, es una personalidad en lingüística. Él es el único que no conocía a Fernando, a mi hijo. Le dieron el libro para que pues hiciera un trabajo académico, ¿sí? Entonces empezamos con él, ¿sí? Adelante, Manuel. Vale. Bien, si no hay ningún problema, voy a empezar y pues voy a empezar agradeciendo esta invitación y agradeciendo al doctor Alejandro Acevedo por invitarme en su momento a presentar el libro. A la familia de Fernando también le agradezco que en este recorrido ha sido muy bonito poder coincidir, y también a la editora Diana Ramírez. Ese proyecto y sus letras se han ido convirtiendo poco a poco en un lugar considerado de encuentro y acompañamiento, y pues a estas alturas pienso que las casualidades son apenas pretextos para no admitir cuánto nos conmueve la sintonía, cuánto anhelamos sentirnos acompañados. Se los agradezco mucho. Lo que les voy a compartir en esta tarde es una versión, espero, un poco más reducida de algo que ya les he compartido en otros espacios. Espero haber logrado conservar la esencia. Por lo que empezaré diciendo que me fue inevitable, mientras leía Duerme Vela, hablarle a Fernando. Revisé el libro en un viaje a Guanajuato, sentado en un café cerca de Cafetal, por la altura de la escultura enorme de Don Quijote y Sancho Panza. Ahí le hablé. Le dije que me encantaban algunos de sus cuentos y que otros me parecían más bien colecciones de retazos. Había ideas que considero muy buenas, ideas que piden más aliento narrativo, y otras que en mi conversación decía, ay, Fernando, faltaron líneas, ¿no? En otros casos, algunas ideas ya las hemos dicho, y pues también ya las hemos dicho para leccionar a otros. Pero, aunque parezca un reclamo para nada, esto no empaña el valor del conjunto y este ejercicio de invocación que nos reúne hoy. El libro tiene 3 principales áreas, 2 secciones de cuentos y una de fragmentos aforísticos. Esta estructura me pareció muy afortunada y celebro las decisiones editoriales de Alejandro, así como del equipo del libro objeto dirigido por Diana. Incluso los cambios de título me parecen acertados. Esa forma de armar el tejido en este caso, en este libro, hace emerger su voz propia. Me gusta pensar que todo libro leído, enunciado en nuestra mente, también encarna a quien lo escribió. Tal vez eso sea la metempsicosis, una palabra que me enseñó Fernando, encarnar el alma en otros cuerpos, de piel o tal vez de papel. Y así lo menciona Fernando en uno de sus aforismos, con el cual coincido totalmente, y cito sus palabras. ¿Es que acaso tal vez el impulso ancestral de contar historias es un instinto de supervivencia? Termino la cita. Porque sí, estoy convencido de que los escritos, en su magia, acceden a una fuente que trasciende la decadencia de la entropía. Los textos son ejercicios para conectar con alguien que comparte conocimientos, imágenes, hilos de sentido y que ha trascendido el tiempo y el espacio. Son verdaderos actos mágicos de invocación. Siento que estos esfuerzos escriturales nos arropan con una sábana para que esta experiencia humana sea más llevadera, para que podamos traspasar este purgatorio con algo más que resignación, pues contraponiendo las mismas palabras de Fernando en uno de sus textos, inicio la cita,
en la sala de espera y sin embargo mi último pensamiento de vivo fue que lamentaba no tener de quién despedirme. Fin de la cita. Creo que, trascendiendo el tiempo como lo ha hecho Fernando, no hay lamento ni despedida eterna en solitario. Estamos aquí acompañados. Y pues, con este preámbulo que les comparto, ahora sí, establecido este círculo mágico de invocación, me referiría a la obra y a Fernando. En lo estilístico, me gustaría señalar que ofreces cuentos que se pueden disfrutar de dos maneras. Unos como si se escucharan a dos voces, como si se miraran con ojos distintos, con dos ojos distintos. Los he nombrado maridajes. Otros, en cambio, nos dejas el golpe al final, cuando todo sucede en la última palabra. Empezaré con los maridajes. Recomiendo que al consumo estos cuentos se acompañen uno después del otro, y mientras lo hacen, piensen si su sabor hubiese sido distinto si se hubieran consumido en solitario. Por mencionar algunos casos, se encuentran los cuentos Limpieza y Día de Limpieza, El Homúnculo y El Título, Memento y En la Sala de Espera. En particular, quiero recomendar el maridaje entre No hay tiempo que perder y Aislamiento. En el primero tenemos una escena trágica, casi arquetípica. Alguien decide lanzarse a las vías del metro de la Ciudad de México. Sí, trágico, sin duda, aplastante como la ciudad misma. Lamentablemente tan común como los montes de basura en ciertas avenidas de la abuela ciudad. Pero Aislamiento, el segundo tiempo de este maridaje, tiene otro cariz. Fui empático con la escena que describe. Un chico sentado en el andén jugando con su consola portátil. De pronto, una línea de sangre se proyecta hacia él. Voltea para cerciorarse que está solo y lo está. Entonces se pregunta, ¿debería salir de la estación o salir del mundo? Es decir, ¿debería de seguir aquí o perderse por completo en el videojuego? Este maridaje establece un cuadro. No solo la tragedia en sí, sino lo que hacemos con lo que queda después. ¿Cómo leemos lo que no tiene explicación? ¿Cómo buscamos sentido o simplemente escape cuando la realidad nos rebasa? Y este relato me pegó porque me pasó. Fue en Ciudad de México hace ya más de 14 años, en la línea azul del metro, cerca de las 9 de la noche. Una persona se lanzó a las vías. El metro se detuvo estrepitosamente. Nos bajamos y fuimos testigos de gritos. Pero ¿qué hacíamos? ¿Qué hacía un Manuel de 22 años, recién llegado al viejo Distrito Federal, en Metro Zócalo, viviendo en un cuartito en Canal de Chalco, y ahora sin metro a las 10 de la noche? No es de sensibilizar la tragedia, sino de plantearnos, como nos propone Fernando, y ahora, ¿qué hacemos con lo que queda, con los que quedamos? Ese maridaje en particular me pareció un acierto, Fernando. Entre los relatos hay algunos que considero más bien bocetos narrativos. Hay un conjunto que me parece valdría la pena desarrollar, verlos más como propuestas de Fernando a continuar. Función de Medianoche y Espectro, por ejemplo, no solo nos hablan de una situación puntual, nos entregan un universo entero, expandible, pintable a otros lenguajes. Son cuentos que piden traducción a un corto animado o a un videojuego. Ahí radica el buen sabor de platicar con Fernando. En ciertos relatos me parece que logra curiosear con ideas que expanden la imaginación al estilo Dead Love and Robots o Black Mirror. Por ejemplo, en el cuento Sublimación, Fernando nos propone hablar de ciencia ficción, pero desde Latinoamérica. Nuestra ciencia es arte y es magia. Y entonces, estas entidades artificiales retratadas en el relato se difuminan con nosotros. Fernando cierra con una frase que me pareció magistral, en donde la inteligencia artificial, en su cenit trascendental, concluye: nos insinuaremos entre ellos como mito. Además de esta estructura que me parece genial, la de los relatos dobles, que no deben leerse como continuaciones, sino como microparalelos, Fernando usa otro estilo que en lo personal disfruto mucho: los cuentos con la última palabra. Ahí donde el desenlace no es solo conclusión, sino detonación. Un caso particular es el microcuento Sirenas. Si bien dentro del relato se insinúa el idioma de las vacas, que como lingüista me hizo sonreír por tan solo imaginar cómo sería aquello, lo destacable es que avanza hasta llegar a la última palabra. Las vacas
buscan el fondo de las aguas, en las inundaciones, para convertirse en hermosos manatíes. Y en breves palabras, Fernando ha construido una mítica. Es a ese poder al que me refiero, y con la última palabra. Pero, caballero, nos faltó esa misma estocada en Kindertrauma, porque, y aquí discuto contigo desde la entraña, no es lo mismo decir asesino serial que asesino. Ya sé, parece que me atormenta más la forma que el fondo, pero caray, Fernando, ya te vi hacerlo en otros cuentos. Y pues así como me están escuchando ahorita, sí me sorprendí a mí mismo, como loco, discutiendo contigo, Fernando, en mi cabeza, ¿no? Con cariño, conversando sobre visiones oníricas a tus textos. Ahora, frente a estas dos formas que les propongo observar, es decir, la de los maridajes y los cuentos de última palabra, hay otros cuentos que me llamaron la atención por otras razones, considero más íntimas, en donde ya empezaba a sospechar de esta casualidad de encuentro. En el cuento Suplicio, por ejemplo, me mantuvo con la respiración contenida. Creo que terminó en buen sitio, pero lo que me pegó fue que le pusiste letra a una incomodidad que conozco, a mi sobredosis de cafeína, a mi ansiedad y a mi irritabilidad. Le diste sintaxis a eso y me gustó, me sentí visto. Otro cuento que conectó de manera profunda fue Menú, por ejemplo. Se parece mucho a un sueño que tuve, tanto que sí me preocupé. Creo que esto nos revela algo. Uno puede encontrarse con escritores que nos muestran mundos nuevos y podrá decirse eso es buena escritura, pero hay otros que se conectan con esa antigua conciencia, que logran materializar en tinta y lengua lo que a otros se nos revela a través de sueños, pero que no alcanzamos a articular. Y cuando eso ocurre, uno sabe que no basta con los manuales de estilo, lo que necesitamos son manuales de brujería digital. Y lo digo con conocimiento de causa. En el libro viene el manual de brujería sutil, receta infinito MOOC, ¿no? Un instructivo para alterar la historia a partir del acto físico de ingerir papel. Y las alternativas a trabajar con lo digital. Para que el oficio mágico del escritor encuentre otras formas de manifestarse. Este recorrido por algunos puntos dentro de esta constelación me hace pensar que Fernando, con su mezcla de humor, rareza, precisión y delirio, se dedicó a darle forma a lo que se queda flotando entre sueños. A veces desde el absurdo, a veces desde la crueldad de lo real, o a veces desde un murmullo que parece inocente, pero que lleva dentro la densidad de lo humano. Si bien entreteje opiniones, no imanta la brújula moral. Menciona en uno de sus aforismos, inicio la cita, la creencia de ciertas personas en lo que llaman parapsicología, concretamente percepciones extrasensoriales, es un resabio de lo que impulsaba la creencia en la magia. La idea de que la voluntad individual puede algo contra la indiferencia de la naturaleza. Fin de cita. Lo valioso no está en el control, sino en la manera en que respondemos a lo incontrolable. Para cerrar mi intervención me gustaría hablar de un último cuento que de manera personal y casi privada conectó conmigo. En el cuento arriba, me gustó que Fernando hablara, sin anunciarlo, sin forzar nada, de homosexualidad. No desde la denuncia, no desde la acidez o desde la pedagogía militante. No porque esté mal, al contrario, solo que eso ya lo leo y con eso comulgo. Fernando lo hace desde lo cotidiano, sin mucha tragedia de por medio. La literatura queer tiene muchas formas y algunas de estas son refritos de amores truncados por heterosexualidades medio remendadas, como en otro cuento de Fernando llamado Matrimonio. En el cuento arriba me llevó a preguntarme de los temas periféricos de la literatura LGBTQ+. Este cuento tiene una estructura de cuadros interrumpidos. Inicia desde la narración de una persona. Se nos cuenta una experiencia pasada e íntima. Al poco tiempo se revela que esa experiencia está siendo contada en una piscina, con sus amigos, en un contexto de cierto estatus socioeconómico. Pero no dejemos que eso nos distraiga. Lo que importa es la primera narración, la experiencia pasada e íntima, la experiencia de un niño que a su corta edad vive un pequeño despertar. Porque sí, somos seres sexuados desde la infancia. Hay microromances, gestos diminutos, tímidos que nos permiten ir dándonos cuenta de nuestras orientaciones. La conciencia empieza a intuirse todavía sin palabras, mucho antes de las tormentas hormonales de la adolescencia. Y me parece que arriba lo sugiere con dignidad y cuidado. Para mí, eso fue nuevo.
y logró despertar un recuerdo que nunca supe cómo pensarlo. Recuerdo, por ejemplo, de la misma manera que el núcleo del relato, que alguna vez, a mis 6 años, me hice el dormido para que el novio de mi prima, unos 8 o 9 años mayor que yo, me cargara desde la casa al coche. No había erotismo, pero sí una silueta, una orientación que no fue un invento posterior, una verdad que conforme crezco y leo a personas como Fernando, me hacen notar que existen esos ecos dispersos en distintas etapas de mi vida. Ese cuento me puso en trance. Tuve que cerrar el libro y caminar un rato allá por Cafetal en Guanajuato. Le pedí a Fernando que me dejara pensar lo que acababa de despertar de mi memoria. Algo de vértigo por un nuevo sentido que veía. Y por eso le agradecí. Volvamos a Guanajuato. A ese café, junto a Cafetal, a los pies de Don Quijote y Sancho Panza. Vuelvo ahí porque es donde comencé a leer Duermevela, pero también donde empecé a hablar con Fernando. Porque aunque él ya no esté aquí, hubo compañía en letras, en pensamientos que a veces no sabemos si son nuestros o de alguien que nos habita desde antes. Y pienso, más allá de las condiciones, más allá de las circunstancias, lo que permanece después de que salimos de la vida de alguien es la calidez de la ayuda silenciosa, sin ánimos de generar deudas. Es el eco de alguien que dijo por nosotros algo en voz alta, incluso sin saber que nos estaba dando voz. Es la acción de Fernando de rescatar un graffiti de una frase sin saber el poder que tendría para un sujeto ensenadense que lo leía sentado en un café justo en Guanajuato. Porque, a pesar de todo, a pesar de esta naturaleza nuestra y de un mundo que a veces se antoja injusto, violento y atroz, a pesar de todo, la vida rifa. Muchas gracias. Bueno, antes de continuar, para los que necesitan, acá está el baño, a la derecha, y los que nos podríamos acomodar. Bueno, nuestra siguiente ponente, Adriana Dorantes. Para mi hijo Fernando, ¿sí? Adriana fue un salvavidas. Mi hijo Fernando estaba entre filosofía y literatura y entró a la universidad a hacer la licenciatura en la Universidad del Claustro de Sor Juana, y ahí encontró a Adriana. Desde los primeros días me dijo, o sea, alguien sobresaliente, la cultura, el concepto. Bueno, hicieron la licenciatura juntos, hicieron la maestría juntos, después les tocó viajar. Mi hijo estuvo en Perú, en movilidad a la Universidad de Perú. Adriana estuvo en Chile, y también ahí se veía regresar. En fin, para Fernando fue realmente, Adriana, muchas gracias. Y pasado el tiempo, mi hijo Fernando se dedicaba a leer y escribir, ¿sí? Dejó 10 libros listos para publicarse, 10 libros. ¿Sí? Sí tenía contacto con los editores, hubo uno en particular de España que vino 2 veces para publicarle una antología que ya publicaremos, ¿sí? Pero bueno, el primer libro que sale publicado es los otros 9 pues irán siendo publicados poco a poco. Hay una novela, hay 2 antologías, hay mucho ahí, poco a poco lo iremos sacando, ¿sí? Entonces, Adriana, te agradecemos mucho. Hombre, muchas gracias. Yo estoy muy contenta de poder decir algo sobre el trabajo de Fernando. Me da mucho gusto que haya podido intervenir Manuel desde Mexicali, porque es muy curioso, porque Manuel, tengo entendido, nunca conoció a Fernando. O sea, Alejandro le dio el libro, así de te va a tocar presentar. Y es una mirada bien, bien padre, porque es completamente literaria, ¿no? Sin conocer al autor. Yo voy a hacer una suerte de recorrido literario, pero creo que también pues voy a tener que meter un poco de las cuestiones personales, ¿no? Alejandro aquí presente y yo estuvimos viendo cómo publicar, conversamos con... Hola, Manuel.
Estuvimos conversando con la editora, Diana Ramírez Luna, para lograr este libro. Ella hizo un trabajo editorial, me parece muy importante, pero pues le echamos un montón, Alejandro y yo, con algunas sugerencias, algunos cambios de títulos, que bueno, quizá haya tiempo de meternos un poquito más en el proceso de edición un poquito más adelante. Me da mucho gusto que haya tanta gente, estoy muy contenta porque al final esto sí es un homenaje, es una presentación literaria, pero también es hablar de lo que era Fernando y siempre estoy yo convencida de que la memoria de la gente permanece a través de la gente que lo recuerda, ¿no? Y de la gente que habla de él y que escribe de él y pues estamos con ganas de seguir haciendo presentaciones y estirar este homenaje lo más que se pueda. Me da mucho gusto que también se hayan encontrado tantos libros. Fernando escribía mucho, publicaba poco, le interesaba poco esa parte. Sí intentaba y sí mandaba concursos y así, pero a él le importaba escribir, sobre todo. Entonces, bueno, Duerme Vela es uno de los libros que yo mejor conocí de Fernando. Él me enseñó pedacitos. De hecho, hay un cuento en particular que cuando lo leí, yo dije, claro, yo recuerdo perfecto ese libro porque hacíamos una suerte de tertulias, nos juntamos con unos amigos de él, creo que de la SOGEM. Todavía no recuerdo bien cómo llegué ahí, pero él una vez me dijo, oye, tengo unos amigos, y hablamos de literatura y escribimos y hacemos taller. Y en ese momento que éramos jóvenes e ingenuos, dijimos, qué padre, vamos a cambiar el curso de la literatura, ¿no? Como los contemporáneos, como tal, o sea, pero estuvo padre. Ese cuento se llama Función de Medianoche, que me parece que a Manuel lo mencionó. Es uno de los cuentos que yo recuerdo, con los que yo más recuerdo a Fernando. Yo me imagino que lo ha de haber escrito en 2007, 2008 quizá, porque estábamos todavía como entre que ya salíamos de la universidad y cuando hacíamos estas reuniones. Y bueno, finalmente Dormevela terminó componiéndose de 4 pedazos. Fernando en sus relatos tiene varios registros o recurrencias, no sé bien cómo llamarlas, temas, situaciones que están presentes y que alguien que lo conoce puede ver cosas de él como persona, ¿no? Por ejemplo, en muchos de sus cuentos hay referencias a las películas, como en Función de Medianoche, que ya también lo mencionó Manuel, en Espectro, en Nudo de una trama policíaco fantástica. A Fernando le gustaba muchísimo el cine. Cuando yo viví con él en Guanajuato, veíamos muchas películas y hacía tardes de cine en su casa y era ir a ver películas y era bien curioso porque nunca nadie en la vida con quien yo he visto una película hacía lo que hacía Fernando, que de pronto le ponía pausa y comentaba. Entonces yo decía, oh, ok, se puede hacer esto, va. Entonces el registro fílmico es muy presente en su literatura, se nota, en cuanto a que a veces hay personajes que tal cual van al cine, ¿no? Pero también se nota que su narrativa es muy fílmica, como si estuvieras viendo una película, él narra de esa manera. Además de las películas, obviamente hay muchas referencias literarias y él, desde que yo lo conocí, pues le caché sus autores favoritos. Por ejemplo, él amaba mucho a Amparo Dávila. Se nota que tiene ahí algunas cosas de Borges, algunas cosas de Cortázar, de Silvino Campo. Y a él le gustaba mucho el horror y el terror y lo raro. O sea, yo creo que sí, es difícil englobar todos los relatos como con una palabra o encasillarlos dentro de una misma bolsa, pero se mueven en un eje que está tocado por lo fantástico, lo extraño, la ciencia ficción, esto que últimamente se ha llamado literatura de lo extraño, ¿no? Que toca con muchas cosas así, pues hay cosas del horror, también se mete con tópicos que me parece son ya de los clásicos, ¿no? Estas cosas del destino, de los griegos incluso, de este destino final al que no puedes escapar.
En otra presentación recuerdo que Alejandro, o en un club de lectura, hablaba del bucle, ¿no? De cómo tiene cuentos como que regresan, situaciones que se enredan, mucho de espejos, ¿no? De cómo se superponen algunos planos. Entonces, a veces parece un cuento de terror, pero a veces, como comenta Alejandro, parece que estás viendo Black Mirror. Y sobre todo con estos dilemas morales propios de la ciencia ficción, ¿no? De cómo podemos tener muchas cosas a nuestro alcance, pero cómo nos vamos a comportar con ese poder, ¿no? Con esa posibilidad. También algunas influencias están en Lovecraft, en Poe, tiene mucho de esa oscuridad de los autores con los que él quería hacer su tesis, ¿no? Su investigación de la literatura del horror mexicano y latinoamericano, como Emiliano González, ¿no? Yo aprendí muchísimo de esos autores raros que nadie conocía porque los conocía Fernando, ¿no? Entonces, pues mucho de eso se alcanza a vislumbrar en estos libros, y también creo que una ventana muy importante en su literatura es cómo él habla de que podemos hablar que de los fantasmas o del terror o de algo sobrenatural, y pues está muy bien, pero nos da la vuelta de tuerca y nos dice que la realidad puede ser incluso más avasalladora o más estremecedora, más terrible, ¿no? También lo comentaba Manuel, por ejemplo, en Kinder Trauma, que creo que es uno de los cuentos mejor logrados que tiene en cuanto al ramo de la minificción, porque pues verán que Dormevela tiene muchos cuentos cortititos, y esos cuentos son los más difíciles de lograr por la concreción que necesitas para decir mucho en muy poquitas líneas. Yo de pronto pienso que Fernando era un Monterroso, pero del horror o del absurdo, ¿no? O del miedo, porque como Monterroso siempre era como muy puntual, Monterroso siempre hacia el humor un poco más, y Fernando con un humor bastante más ácido, ¿no? Con una inteligencia bastante más mordaz. Eso es lo que podemos ver acá, ¿no? En Kinder Trauma se trata pues, de que pues, nos dice que pues, unos niños dicen, pues es que en la casa del fondo había muchos gritos y como si estuvieran espantando a alguien, y pues resulta que en realidad en esa casa vivía un asesino serial, ¿no? Entonces ahí es donde la realidad cotidiana supera a los fantasmas y a los demonios, ¿no? También otra de las cosas que vienen a cuento en su narrativa están los videojuegos, ¿no? Porque a él también le gustaba jugar videojuegos, a él le gustaba mucho los cómics, y leía cómics en español, en inglés, tenía un registro amplísimo de todas esas cosas. También se deja ver un poco aquí en su literatura. Me gustó mucho que Manuel habló del maridaje, porque sí hay cuentos que de alguna forma se comunican, o que parece que son personajes que son los mismos quizá en algún otro momento porque comparten ciertas características. Me gusta que podamos pensarlo como en parejas o en maridajes, ¿no? Leer un cuento y luego leer otro, como contrapuestos o como parte de algo, de la misma cosa de una forma extraña, ¿no? Y hay un cuento en especial que, bueno, me gustaría detenerme en él nada más para platicarles cómo yo también pienso que tiene mucho que ver con su vida, porque justo el de El juego de las cartas es uno de los cuentos que me parece de los mejor logrados de su literatura en este libro, que habla de dos amigos que se encuentran después de 10 años de no haberse visto, y resulta que cuando eran jóvenes empezaron a hacer un juego de escribirle a su yo del futuro y enterrar las cartas en un árbol. Resulta que por alguna razón que no nos explica, pero no necesitamos que nos la explique porque sucede y ya, uno de ellos regresa a ver esas cartas y resulta que hay una comunicación con su yo del futuro, y su yo del futuro le va dejando mensajes de lo que tiene que hacer para tener una vida mejor, que si se tiene que estudiar no sé qué, que si casarse o no con esta chica, que si tomar o no esta decisión. Y él se da cuenta de que eso ya lo tiene amarrado, o sea, y él ya no puede vivir libremente sin que le pregunte a este yo del futuro a través de una carta en un árbol
qué es lo que debe hacer. Y creo que eso es uno de los dilemas más importantes de la ciencia ficción, ¿no? Que se revisitan y se buscan mucho, ¿no? Desde Volver al Futuro, ¿no? O sea, en qué momento una cosa cambia el destino y cómo puedo hacer para no equivocarme, para cambiar o para no cambiar cosas. Y justo me llama mucho la atención este cuento porque algunos seguramente lo saben. A Fernando le gustaba mucho el tarot. Él leía el tarot. A mí me lo leyó varias veces. No sé si a Alejandro le tocó, seguro sí. Y era muy interesante la manera en que él estudiaba todos los arcanos y todas las figuras, todo lo que cada cosa significaba, como en una especie de descubrir un destino de una manera muy, muy curiosa, porque no te puede decir tal cual a las cartas lo que va a pasar. Mucho tiene que ver con lo que tú quieras hacer, lo que tú interpretes. Entonces, creo que aquí en este cuento se puede ver un poquito del interés en las cartas, más allá de las cartas escritas, o sea, ¿qué te pueden decir las cartas del tarot sobre tu vida futura, ¿no? A mí me lo leyó varias veces de diferentes maneras, porque hay maneras, depende de qué quieras saber, es como lo tienes que empezar a buscar, ¿no? Yo, para no quitar más tiempo y después quizá poder hablar de aspectos que les interesen más puntualmente, yo aquí cortaría lo que quiero contar en cuanto al aspecto literario de este libro. Se los recomiendo mucho, de verdad. Fernando tenía una manera muy peculiar de escribir y todos los que lo conocimos sabemos que también tenía una manera muy peculiar de ser, un humor muy particular y una inteligencia que yo no he visto en nadie. Entonces, bueno, aquí dejo mi intervención para que Alejandro nos platique. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están por ahí. Acá hay dos lugares, si gustan, y nuevamente el baño está acá a mi derecha. Bueno, nuestro siguiente expositor es el doctor Eduardo Tomás, ¿sí? El doctor Eduardo Tomás es escritor. Además de ser escritor, es psiquiatra. Eso ya vino después, ¿no? Además de ser psiquiatra, es mi cuñado, es el esposo de mi hermana Rosa, que muchos conocen, ¿sí? Y además fue una gran ayuda para Fernando Mijo, ¿sí? Lo orientaba mucho, le ayudaba con sus amigos. Y Eduardo además escribió en este libro de Fernando, en Duermevela, una parte. Entonces le pedimos, Eduardo. Gracias, hermano. ¿Se oye? ¿Sí? Bueno, yo voy a leer algo que escribí a propósito porque me cuesta mucho trabajo abarcar. ¿Se puede acercar un poco más al micrófono? Si gusta, se lo... Ahí. Gracias. Decía yo que me cuesta trabajo abarcar todo lo que se podría decir de lo que ha escrito Fernando. Y así que voy a leer algunas notas que me evocaron su lectura. Duermevela, en Duermevela, Fernando Brambila Ortega nos entrega cuentos, aforismos y otras narraciones de original formato. Son breves, con un pensamiento fugaz o el aliento contenido en un instante de sorpresa ante lo extrañamente absurdo. Esas narrativas condensadas son compendios de temas hilvanados en un pespunte literario sorpresivo que sin recato descubren lo por terrible encubierto, lo por extraño evitado, lo oculto por bochornoso y la amenaza mortal que todo torna incierto. La incertidumbre, espada de Damocles como en cualquier libro. Una vez iniciada su lectura no se puede dejar. Con lenguaje claro, directo y sin artificios, nos deja saber lo que su aguda observación descubre entre los pliegues o los límites extremos de la vida humana.
Los temas que con ácido humor o incisiva pasión entrega Fernando se encuentran en los límites de la vida, límites ligados a la incertidumbre y el temor a la muerte, que son características de la llamada literatura de terror o gótica en su origen más remoto, en el siglo XVIII. Estos temas, sin embargo, son más antiguos, mucho más antiguos si nos remontamos a las primeras narraciones escritas. Me refiero, por ejemplo, a la epopeya de Gilgamesh, como ustedes saben, escritas en Sumeria 4000 años antes de Cristo, en caracteres cuneiformes. Es el origen del lenguaje escrito en el mundo. Gilgamesh, señor de Uruk, acoge, protege y educa a un salvaje de nombre Enkidu. Juntos realizan hazañas acrecientan y fortalecen sus dominios. El vínculo entre ellos se hace igualmente poderoso. La trágica muerte de Enkidu es inaceptable para Gilgamesh, cuyo dolor y miedo lo empujan a buscar un remedio para la muerte, de la que sabe será víctima en algún día. Viaja hacia el fin del mundo, sorteando innumerables peligros, en donde encontrará al único hombre sobreviviente del diluvio universal, prueba de su inmortalidad. Gilgamesh no logra arrancar el secreto de la vida eterna y debe regresar a su tierra con el fracaso a cuestas, más con la aceptación de la muerte. El tema no es nuevo, pues acompaña al ser humano y a lo largo de la historia se intenta comprender y manejar de muy diversas maneras, lo que depende de las circunstancias, que éstas cambian con el devenir del tiempo. En Duermevela de Fernando encontramos un lenguaje literario apropiado al contexto social y cultural de estos días. La muerte descrita en Después, que nos engulle en la alfombra eterna de nuestra vida, es un buen ejemplo de eso. Ahora quisiera yo leer algunas líneas entresacadas de esta narración, un poco para señalar lo que le importa acerca de la muerte, ¿no? Dice así, voy a leerlo un poco brincado, no voy a leer todo el texto desde luego, pero lo que señala acerca de la muerte es muy interesante. El sol nos cuece sin piedad y el viento seco nos lacera, pero no por eso dejamos de caminar sobre esta alfombra eterna. Así han sido siempre y de seguro no cambiarán. Y de vez en cuando, nunca con regularidad, pero tampoco sin falta, uno de nosotros se desmaya y muere. Él trastabilla, intenta seguir avanzando y se tambalea. Sus órganos y esqueleto quedan expuestos, aunque no demasiado tiempo, pues la alfombra enseguida los traga. No hay mucho más que hacer, solo esperar y soportar la existencia. Pero este mundo de hastío absurdo no podría ser peor. Nadie sabe por qué hay después, qué hay después de la dilución. Mejor avanzar siempre, cobijados en la rutina y el espectáculo memorizado. Yo creo que es claro, por lo menos yo lo entiendo así, que se está señalando que la vida es esta banda o esta alfombra sobre la que se transita de una manera difícil, sufriente, y que finalmente no hay para dónde hacerse sino llegar a morir, más o menos con la tragedia con que se describe aquí. Y, pero por otro lado queda también la posibilidad de una vida útil para sí mismo, seguramente, como mencionaré más adelante, porque hay algo que hacer, que es andar, caminar, no dejar que la vida se atropelle, sino mantenerla, aunque esté claro que el sufrimiento de la vida no puede ser relevado. Bueno, continúo con lo escrito.
Otras narraciones de la novela dan cuenta de la muerte, la incertidumbre y los esfuerzos de la sociedad contemporánea por expandir los límites que parecen constreñir la posibilidad de satisfacer las necesidades humanas de siempre, pero planteando con nuevos contextos culturales que impiden su realización. Me parece que Fernando investiga con cada ficción la explicación de las limitaciones impuestas o creadas por la sociedad misma, limitaciones que impiden el desarrollo pleno de las capacidades humanas, y no está solo en esa tarea. Podríamos decir que es heredero de una corriente ancestral que busca lo mismo, quizá de manera diferente, pero con intención semejante. Regresemos a la historia antigua de Grecia clásica en el siglo IV a.C., con Epicuro, el gran ateniense fundador de una escuela conocida en aquella época como el Jardín. Tuvo entonces importantes seguidores como Diógenes de Enoanda, que procuró difundir su pensamiento. También tuvo críticos y opositores, quizá porque se atrevió, aunque respetuosamente, a poner a los dioses fuera de la vida humana. Reconoce su divinidad, mas la ve ajena a lo humano. Es probablemente el primer laico de la historia. El valor de sus principios éticos trascendió a lo largo de los siglos, aunque su obra, extensa se supone, casi toda perdida, fue recogida por otros como ya mencionado Diógenes y sobre todo por el romano Lucrecio en su largo poema sobre la naturaleza de las cosas. La carta que Epicuro dirige a Meneceo resume su ética y llega hasta nosotros afortunadamente. Es claro que privilegia el placer como medio de alcanzar la sabiduría, pues busca la satisfacción de las necesidades naturales al hombre, alejándose del mal entendido como dolor. Me tomé la libertad también de señalar algunos de los textos, simplemente unas líneas sobre los textos que escribió propiamente Epicuro. Dice así: pues entonces tenemos la necesidad del placer, cuando sufrimos por su ausencia, pero cuando no sufrimos ya no necesitamos del placer. Y por esto decimos que el placer es principio y culminación de la vida feliz. Al placer, en efecto, reconocemos como el bien primero a nosotros con natural. Ciertamente todo placer es un bien por su conformidad con la naturaleza, y sin embargo no todo placer es elegible. Así como también todo dolor es un mal, pero no todo dolor siempre ha de evitarse. Aquí podríamos citar también a otro filósofo muy posterior del siglo XVII, que casi textualmente utiliza el trabajo de Epicuro, hablando precisamente de lo que es el dolor, de lo que es el placer, y cómo entre el dolor y el placer se hace la vida. Bueno, seguiré adelante con el texto. Ya para la Edad Media, el epicurismo es perseguido por la Iglesia por obvias razones y considerado motivo de excomunión. Creo que no es necesario aclarar, pues, que si Epicuro buscaba el placer como una forma de vida y se huía del dolor, es como contrario, sobre todo a la religión cristiana, ¿no? Y por eso seguramente fue perseguido. Bueno, todo esto hubiera sido motivo de excomunión, y sin embargo se mueve. En 2012, Stefan Greenblatt, un historiador norteamericano muy citado, escribe el giro de cómo un manuscrito olvidado contribuyó a crear el mundo moderno. Se refiere a Sobre la naturaleza de las cosas de Lucrecio, que antes hemos citado. Lectura por lo demás interesante, que explica el surgimiento de la Ilustración después de un largo periplo desde la Italia hasta Inglaterra antes de llegar a Francia. Podría también ayudarnos a entender cómo es que Fernando Brambila Ortega, entre el medievo y la Ilustración, hubiera podido ser señalado y condenado quizá como epicurista.
Así es, Duermevela podría muy bien inscribirse en esta corriente de pensamiento literaria y filosófica que trata de entender al ser humano en sus necesidades y sus limitaciones. Fernando, con sus recursos literarios y un apasionado interés, casi científico, escudriña los límites humanos en busca de una felicidad epicúrea sin temor a la muerte ni a la incertidumbre. Pues, digamos, estas notas que escribí, pues desde luego son sugeridas en la lectura de Fernando. Cuando voy leyendo a Duermevela, no dejo de pensar en estos autores, no dejo de pensar en estas historias que se vienen hilvanando desde toda la historia prácticamente de la humanidad. Por lo pronto, desde la historia realmente escrita, desde las tablillas cuneiformes. Entonces, yo sugiero su lectura, no solamente, claro, naturalmente por las cosas que ya se han dicho aquí y se han explicado desde el punto de vista literario, sino porque es todo un viaje que nos hace recorrer las vicisitudes de los pensamientos, de las preocupaciones esenciales de la vida en general. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Eduardo Tomás. Muchas gracias. Bueno, nuestro último conferencista el día de hoy es Alejandro Acevedo. Alejandro estudió con Fernando la maestría y de ahí pues hicieron muy buena amistad. Alejandro es allá de Mérida, y también mi hijo Fernando pues, lo iba a visitar, ¿no? También allá en Mérida, aquí en México, y pues hicieron una muy buena amistad, pero también estuvieron muy pegados en la parte académica, en literatura. Alejandro ahora está, después de su doctorado, tiene su plaza allá en Mexicali, de Mérida a Mexicali. Creo que le gusta el calorcito, ¿no? Que nos hizo favor de venir con las voces. Muchas gracias. Alejandro, por favor. Gracias, Fernando. Gracias, Lu. Me siento en comunidad, me siento muy contento. Siempre me pasa lo mismo, emociones encontradas. Llevamos presentando el libro desde marzo. Esta sería la tercera presentación del libro. Me siento dichoso de estar en compañía de mi amiga Adriana Dorantes. Hicimos la maestría FER, ella y yo, de 2011 a 2013 en la ciudad de Guanajuato. Y con el doctor Eduardo Tomás, que nos conocimos en marzo durante la primera presentación en la FIL de Mexicali del libro Duermevela, en el que nos acompañó Manuel, que desde la distancia también le enviamos un saludo muy cálido. Bueno, yo establezco relaciones muy personales con el libro de Duermevela, evidentemente por mi amistad con Fernando, así que sin más dilación voy a dar lectura a este texto. Es corto y lo leeré con cierta velocidad para que no nos dilatemos más. Se llama El sillón cósmico. Y bueno, en la portada podemos ver que aparece el sillón en el que Fernando leía y viajaba verticalmente. Dentro de los interiores, su hermana colaboró y ese sillón vuelve a aparecer, así que esa imagen reiterativa para mí es altamente sugestiva, el sillón cósmico. Una de las páginas que más me intrigan de Duermevela como obra impresa es la del sillón cósmico, como le digo. Es una obra de Tina Adror, su hermana, que retoma uno de los espacios sagrados de Fernando. Me intriga esta imagen en la medida en que me intrigan otras, por ejemplo, las que salieron durante una tirada experimental de tarot que Fernando me realizó el 29 de septiembre de 2012. Digo experimental porque fue una lectura a distancia y a través del Messenger de Facebook. En esa tirada salieron varias imágenes que a él y a mí nos tocó interpretar. Fue un favor súper especial que me hizo, a petición y solicitud mía, dado los temas que en ese momento me atribulaban. Él estaba en Perú y yo en Argentina, y fue un ensayo de lo que hoy es pan virtual de cada día. Ya sé que es más común leer el tarot en línea en esos tiempos, pues no se escuchaba tanto. Yo confiaba en Fernando, era una persona confiable, no me avergonzaba que supiera de mis secretos, y él también se abría con los suyos. En esas pláticas que sostuvimos por Messenger durante 10 años, percibo una permanente complicidad de su parte.
y veo cómo, de alguna manera, nuestras vidas eran vidas paralelas, giraban en torno a las mismas cosas, a las mismas preocupaciones, a los mismos intereses: leer, escribir, viajar, enamorarse. Esa estadía que hicimos durante el tercer semestre de la maestría fue vital para ambos, porque aunque en su sillón cósmico hacía sus viajes verticales, Fernando se autopercibía como un viajero horizontal. Hablando sobre los cambios imprevistos de la vida, me escribe el 19 de junio de 2018, y cito sus palabras: pero te diré, cada tanto me percato de que así ha sido prácticamente toda mi vida. Brinco de situación a situación, de lugar a lugar. De puro recuerdo, duermo en México, despierto en Perú, regreso a Italia, de persona en persona también. Fin de cita. No lo había pensado hasta ahora, pero Fernando tenía mucho de poeta, aunque tendía a disfrazarlo de racionalidad. De hecho, esa es la sensación que evocan sus relatos fantásticos en Duermevela, las de una escritura controlada que no se desborda, que se aplaca, y uno le compra ese boleto, pero Fernando poetizaba. Creo que dos momentos climáticos de esto los encontramos en Mordisco, perteneciente a la primera sección intitulada Insondable Abismo, y Nosotros, perteneciente a la tercera, intitulada Geometrías del Corazón. En ambos, Fernando se eleva como autor de una prosa cuidada en la que simplemente nos habla de amor, pero de amor como distanciamiento, incluso como desgarre, y sin embargo a la vez como de reencuentro, como simbiosis más allá del tiempo y del espacio. Sé que Fernando creía en la transmigración de las almas, en la metempsicosis de la que ya nos habló Manuel, desde Baja California, porque lo platicamos alguna vez respecto a la obra del escritor argentino Ricardo Piglia. Es un tópico frecuente en obras de Piglia como Respiración Artificial y El Último Lector, y porque como buen tarotista sabía de las comunicaciones con entidades inorgánicas. En Mordisco se usa la primera persona. Quien narra es un vampiro, pero lo hace desde un ataúd, es decir, desde la muerte. Y nos dice, cito: si hubiese conocido de antemano su gusto por las carnicerías nocturnas, probablemente no hubiésemos dado rienda suelta a nuestros correspondientes placeres ortodónticos. Fin de cita. El amor es así, un desconocimiento del otro. Y aunque su antítesis llegue demasiado tarde, siempre hay una oportunidad. Leemos, cito: el caso es que ahora hemos de dormir juntos en un gigantesco ataúd forrado por dentro de pelo grisáceo, a la espera de un plenilunio que nos permita alzarnos nuevamente en cacería. Bien así. Se narra desde la muerte porque quizás sea el lugar desde el que mejor se observan las cosas. ¿Quién puede decirlo? ¿Acaso un narrador omnisciente que no necesariamente hable desde este lugar, sino desde un trono equivalente al de un Dios que todo lo ve con su ojo fuera del tiempo humano? Ahora pasemos a nosotros, leemos, cito: hubo un tiempo en que cohabitábamos nuestros sueños y bailábamos danzas ancestrales ante la efigie de un recuerdo ausente. Que te encuentre yo primero o que seas tú quien me encuentre, a mí lo mismo me da. Tarde o temprano estaremos condenados a reencontrarnos y percatarnos de que, desde tiempos más allá del tiempo, somos ya un solo ser de dos cabezas unidos por la espalda. Fin de cita. Aquí también se narra desde la muerte. Ese ser bicéfalo, que acaso recuerda el que aparece en la película Freaks de Todd Browning, es justamente la metáfora del reencuentro más allá del tiempo, digamos, en el tiempo de la metempsicosis, donde en realidad no hay fin, sino continuidad, donde en realidad no hay fin, sino ciclo, puerta giratoria de entrada y salida, reinicio permanente. Saberse arrojar a los abismos, que es lo que hizo Fernando en su literatura, me parece, es admitir que todo es sueño, o que todo es recuerdo, recuerdo de lo que fue, pero de lo que volverá a ser, aunque bajo otros términos y otras condiciones. La eternidad quizá no sea este perpetuo retorno, recorrido de ida y vuelta, vaivén limítrofe entre la vida y la muerte, lo incierto y lo cierto, la razón y la magia. Sé que Fernando exploró estos temas a la par que escribía sobre ellos. El 28 de marzo de 2014 me envió parte de su tesis de maestría sobre la literatura fantástica,
donde discurría sobre las tipologías del género fantástico. Y el 24 de junio me envió a revisión su cuento En el cruce de caminos, que en este libro decidimos rebautizar como El juego de las cartas, que ya comentó Adrianita. Es el relato más extenso de la colección, 10 páginas, así que no es tan extenso. De la 113 a la 122. Fernando tuvo especial predilección por este relato. A vuelta de correo, en aquel año 2014, me escribió lo siguiente. Y un segundito. Me escribió lo siguiente. Muchas gracias por tus comentarios y las correcciones. Le daré otra revisada al cuento. También me alegra ver que el cuento sí se aproxima al tema que quería tratar y que es, en efecto, el uso de algo maravilloso. En este caso concreto, el elemento fantástico, pero podría ser otro, que se subordina a lo trivial y así termina por ser contraproducente. Fin de cita. La tesis inscrita en este comentario nos habla de su visión ética y estética de la literatura. Lo fantástico u otro elemento cercano como lo maravilloso o lo insólito se subsume a lo trivial. Sí, Fernando era un gran observador de lo trivial en el mundo cotidiano. Por eso prestaba oídos a las historias de sus amigos, por más aburridas o repetitivas que éstas fueran. Por más superficiales que fueran o parecieran, a él le daba igual. Escuchaba y asentía pacientemente. Algo tenía de terapeuta o psicólogo Fernando. El 26 de octubre de 2013, a propósito de un sueño apocalíptico que le conté, me dijo, cita, interesantísimo prólogo en sueño ese que narras. Se me hace que lo voy a anotar para algún esposo. Fin de cita. Porque ahora entiendo que escuchaba para cifrar. Cifraba conductas, cifraba sentires, cifraba normas de conducta, cifraba preocupaciones y luego, tras sus sesudas reflexiones en su sillón cósmico, narraba. Por eso sus personajes, llámense Héctor como en el relato citado, o Hugo como en la memoria del rostro, son nombres genéricos. Incluso en los relatos sin nombres propios hay yoes genéricos. A Fernando le interesaba la gente de a pie, del pueblo, del vulgo, digamos. Observaba para cifrar y luego, como buen alquimista, introducía el elemento fantástico o maravilloso o insólito, podría ser cualquiera, para llegar a un punto. Eso, llegar a un punto, ¿cómo le gustaba a Fernando? Porque el mundo es dispersión, es caos. Basta solo con navegar un rato en la web para comprobarlo. Se pasa de la noticia de un perro pitbull que destroza la pantorrilla a un muchacho a la respuesta de la presidenta sobre los impuestos arancelarios del presidente de Estados Unidos a México, a los misiles interceptados en Irán, a los misiles interceptados en Israel, a los misiles no interceptados en Irán y a los misiles no interceptados en Israel. Se pasa de la graduación de estudiantes que sonríen en las fotos de su pasarela, aunque prácticamente no hayan acabado la carrera, pero ante todo el espíritu festivo, por favor, a un sinfín de cosas que navegan sin género y límite. El único límite es el que nos ponemos nosotros cuando podemos salir del navegador. Entonces Fernando busca el punto, busca lo concreto, busca la racionalidad o la razón después de haber pasado por la combinatoria de elementos triviales y fantásticos, donde uno subsume a otro, como dijimos, y donde ahora toquemos la parte ética. Las cosas salen contraproducentes, como él escribe. Sí, la tónica general de Duermevela muestra las consecuencias contraproducentes que tiene la vida ordinaria cuando se la trata de forma ordinaria. Muestra las resquebrajaduras de un mundo al que se le ha despojado de su elemento fantástico y por lo tanto se ha trivializado. Aquí radica una de las bellezas del libro de Fernando, uno de sus grandes aciertos que son producto de su observación, de su meditación, de su conocimiento teórico sobre una tradición literaria que, como dijo Borges, está desde el inicio de los tiempos. Escuchemos al erudito argentino brevemente en esta cita de Borges. Él nos dice, creo que la literatura fantástica es la literatura. Es decir, la literatura empezó por el mito, por la cosmogonía, no empezó por el realismo. El realismo es realmente una invención tardía, yo diría. Estas palabras que Borges pronuncia en una de las cápsulas que eventualmente nos salen durante nuestras horas de scroll, sirven muy bien para dimensionar un asunto que Fernando Brambila Ortega supo desde siempre.
En el origen vive lo inconcreto, porque lo concreto es solo apariencia. Con el fin de dar cierre a este texto, vuelvo a Duermevela y me es difícil separar al amigo del autor. Me pregunto con qué quedarme de la obra, qué guardarme para mí con el fin de no olvidarlo. Quizá por cuestiones personales, que a la vida no hay que despojarla de su elemento sagrado, fantástico, mágico, maravilloso. Que leerlo es convocarlo, como estamos todos aquí reunidos, convocándolo, queriéndolo, y que como escribió en su aforismo 25, más vale suscribir lo siguiente. Llevémonos esta frase a casita. En primer lugar, nada comienza nunca. Y a final de cuentas, nada termina jamás. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a pasar a la parte en la que quien quiera decir algo, quien quiera preguntar, quien quiera hacer algún comentario, le vamos a dar el micrófono. Como se acostumbra en estas presentaciones, también tenemos un brindis y un bocadillo en cuanto acaben de preguntar, ¿no? O de hacer sus intervenciones. Y yo quisiera agradecer la presencia de todos, de verdad, nos ayuda mucho, ¿no? Que nos acompañen. Agradecerle a Adriana todo lo que ayudó, Alejandro, Eduardo, muchas gracias. Agradecerle a la librería Bonilla que nos haya prestado aquí este lugar tan agradable, ¿sí? Y el que quiera tomar el micrófono, quien quiera preguntar, quien quiera comentar algo o preguntarle aquí a los jóvenes eruditos. Yo nada más quisiera preguntar, ¿por qué el título? ¿Por qué sería ese título de Duermevela? Pues tratamos nosotros de respetar en medida de lo posible, tal cual como estaba el texto de Fernando, y así se llamaba el archivo. Hicimos algunos ajustes, como el que comentó Alejandro, del juego de las cartas, que le cambiamos el título, un par más, ¿no? Se le cambió el título. Aquí en la nota final le explicamos lo que hicimos y por qué lo hicimos. Y Diana, en algunas cosas, Diana nos dijo, eso no. Diana, la editora, dijo, no, eso no. Eso se queda como está. Pues es el título que le dio. No sé si tú sepas algo más del título, Ale. Pues yo creo que Fernando es el que más sabe, porque en la presentación pasada nos explicó justamente de dónde deriva el origen de ese término. Ahora, si me permites, te paso el micrófono, Fernando, para que lo vuelvas a comentar. Pero yo recuerdo, y esto lo estamos rastreando con Adriana, que Fernando publicó en una revista de Querétaro un texto con ese título, Duermevela. No lo hemos podido rastrear, está pendiente, pero era como una cierta obsesión literaria lo que el término de despertar. Así que está muy presente aquí y está muy presente en la semántica, creo, de todos los relatos. Ese estado intermedio entre la vigilia y el sueño, ese mundo liminar en el que nos movemos, pasamos de un estadio a otro, como los sueños, creo que tiene mucho que ver con la temática general de los textos de Fernando. Sí. Les comentaba el término Duermevela, ¿sí? A mi hijo Fernando desde niño le inquietó mucho, porque leyó entre la vigilia y el sueño profundo, hay unos momentos de lucidez. Cuando uno está tratando de resolver un problema, en particular yo decía en matemáticas, pero en realidad cuando está uno inmerso en algún tema, en ese momento, entre la vigilia y el sueño profundo, vienen partes así de lucidez. Y cuando lo leyó Fernando, que todavía era niño, algunos autores que mencionaban que utilizaban ese momento, ¿sí? En particular Albert Einstein, inclusive lo escribió, ¿no? Que él cuando estaba en su oficina ahí en Princeton y demás, como muchos científicos, se echaba sus siestas ahí en la oficina. No quiero dar ejemplos de matemático, pero entonces lo que Albert Einstein contaba es que cuando algo le estaba dando vueltas y vueltas en su oficina, trataba de dormirse, pero tenía unas llaves, recargaba el brazo y abajo ponía un plato, de manera que
Cuando se quedaba dormido profundo, soltaba las llaves. Y al pegar, se despertaba. Ese momento era cuando se le ocurrían cosas. Y leyendo, Fernando me enseñó, Tomás Alva Edison también usaba ese truco. Entonces había muchos que usaban el duerme vela, y entonces a Fernando siempre le estuvo dando cuentas ese duerme vela. ¿Sí? Gracias. Yo igual quisiera a lo mejor comentar un poco sobre esa pregunta, ¿no? O sea, bueno, creo que sí, efectivamente, pues habría que hubiera estado bien preguntarle directamente a Fer, pero creo que justamente podemos tomar esto como, pues como un regalo de él, o sea, el que también nosotros nos preguntemos el por qué el título. Pero bueno, yo quizás un poco desde mi lectura y también un poco de haber, bueno, pues conocido a Fer, creo que también el título hace referencia, pues justamente a este punto, ¿no? Que decían como esta especie de, sí, como este punto está despierto y cae en un sueño profundo, pues muchas veces también es cuando empezamos a tener como ciertas variaciones de la realidad. A veces empezamos a ver cosas, pero algunas cosas ya son más del sueño, ¿no? Pero es un sueño que se parece mucho más, pues, a lo que estamos también viviendo en ese momento. Entonces creo que también en el libro, pues, está presente esta cuestión que en algunas cosas es como hiperrealista o muy realista, pero en otras entran pues ciertos guiños o ciertas cosas que pareciera como que no embonan dentro de esa realidad. Y que ahí es donde está justamente esa rareza o ese aspecto que salta un poco, ¿no? Entonces yo creo que también un poco por ahí, pues quizás fue el guiño como la selección del título de Duerme. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Por ahí alguien más. Bueno, ¿se me escucha? Perfecto. Bueno, yo soy el primo de Fernando. Mi nombre es Abraham. Para allá muchos me conocen, otros no. Quiero mencionar algo que justo ahorita que Cristi estaba mencionando me llegó mucho a la mente, y es esa unión que yo tenía como primo. Me acuerdo, y Fer no me dejará mentir, fue mucho por un libro en específico, La familia de Pascual Duarte. Algunos lo conocerán, algunos tal vez no. Es un libro que hasta Fer dijo, ¿cómo les gusta eso? Me acuerdo todo del comentario. Pero insinuando con esto, cuando leí el título, me quedó claro el por qué lo habían puesto. Es un título que evoca no solamente la parte de Fernando del horror, que muchas cosas vienen en sus cuentos, en sus temas, pero también esa sutileza. Nunca pude tener el placer de leer los cuentos antes de que Fernando muriera, pero sí logré conectar con parte de todo lo que me había contado como su familiar, con todo lo que él había estado escribiendo. Y de hecho es algo que, más que nada, este comentario es para agradecer todo eso que me dio tanto como primo y ahora como parte de una gran lectura. Muchas gracias. Perdón, para los que no la conocen, que creo todos, la que habló antes es mi hija Cristina, que viajó con Alejandro, su esposo, toda la noche de Seattle, está haciendo allá el doctorado. Llegaron a las 4 de la mañana, se regresan el lunes, ¿no? Entonces les doble aplauso. Bueno, si no hay ningún otro comentario, pues les pedimos, están los bocadillos. Muchísimas gracias a todos.